El cordón umbilical del cristianismo o del judaísmo cristianismo. Así como cuando un niño nace, viene unido todavía por el cordón umbilical y el médico corta ese cordón. Cuando el cristianismo nació del judaísmo y nació unido al judaísmo por un cordón umbilical. Y luego fue cortado ese cordón de tal manera que hoy no confundimos ni debiéramos confundir judaísmo con cristianismo, aunque efectivamente en algunos hay mucha confusión. Quieren ser cristianos judíos, pero no han entendido todavía pues algunas de las cosas que quisiera que compartiéramos el día de hoy. Así que el título es el cordón umbilical, o más bien diríamos el corte, solo que el título ya queda muy largo, el corte del cordón umbilical del cristianismo respecto del judaísmo. Y voy a leer el pasaje de Hechos 2:46, que es un poco largo, lo tenemos en griego también, lo vamos a leer primeramente en el griego. Está largo, a ver si lo puedo leer, si no me perdonarán ustedes. Ahí está. Recuerden que es la lengua del Nuevo Testamento. Y parte de esa ruptura del cordón es que el cristianismo no va a considerar al hebreo una lengua sagrada. De hecho, el cristianismo empezará predicando el evangelio fuera de Palestina en griego y usando la Biblia Septuaginta, la Biblia de los apóstoles, esa que usted va a empezar a leer. El Nuevo Testamento, recuerde, tiene el vocabulario y la teología, no del texto hebreo de aquellas épocas, que se llamaría pre-masorético, mucho menos del texto masorético, que es del siglo X después de Cristo. La Septuaginta tiene el vocabulario y la teología del Nuevo Testamento, o al revés, el Nuevo Testamento tiene la teología de la Septuaginta. Así que leo en el griego. Kath imeran te proscarteruntes homocímadon entoiero clontes tecat y con arton metelámbanon trofis en agaliasi que afelititi cardías. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya en español lo ponemos, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Digamos, punto número 1, el templo era el templo judío. Cuando yo era niño, casi adolescente ya, y leía este pasaje, decía, perseveraban unánimes cada día en el templo, y yo pensaba en el templo metodista al que yo asistía. Y de hecho, de los 12 a los 15 años, yo fui diario al templo. Hubiera culto o no hubiera culto, ¿verdad? Cuando había culto, pues iba al culto. Cuando no, iba a platicar con el pastor, a ayudar en algo, a estudiar. Yo iba diario, ¿no? Y dije, los primeros discípulos iban diario al templo. Solo que después me enteré que ese no es el templo. ¿A qué me refiero? Hoy el cristianismo posterior, no el de la iglesia primitiva, tiene la costumbre de tener muchos templos. Claro, en parte son necesarios, la iglesia está dispersa por todo el mundo. Qué bueno, por un lado, qué bueno que hay muchos templos, ¿no? El problema está en el concepto de templo.
no en que haya casas donde nos reunimos, eso es una bendición. El problema es el concepto de templo. Porque como alguna vez les he comentado, se dice, esta es la casa de Dios. En aquel recinto del que yo les platico, que existe, que tiene una arquitectura gótica inglesa, que fue construido en el siglo XIX, que es muy bonito. Como viví tantos años allí, lo amé y muchas veces sueño con ese lugar. Bueno, aquí está mi hermana Ruth, que también fue miembro de allí cuando éramos niños, ¿verdad? ¿Quién más? Bueno, por lo pronto Ruth. Y nos decían, es la casa de Dios. Van a entrar al santuario, hay que entrar en silencio y de puntitas. Bueno, pues uno, como niño, lo hace con gusto, ¿verdad? Pero cuando crece un poquito más, dice, ¿y por qué en silencio y de puntitas? ¿Será que Dios se pone nervioso? ¿O qué? ¿No? Pero después te empiezas a preguntar, ¿por qué es la casa de Dios? ¿Cuál de todos los templos? Ya empieza uno a conocer, católicos, evangélicos, de tantas denominaciones. ¿Cuál de todos los templos es la casa de Dios? ¿O a Dios le gusta tener muchas casas? ¿Qué significa que sea la casa de Dios? Que Dios está allá adentro, pero afuera no está. Y mucha gente se portaba así, ¿no? Voy a poner un ejemplo extremo. O sea, alguien entraba al templo muy respetuoso, pero se salía, se echaba un cigarrito y ya regresaba, ¿no? O sea, Dios no estaba en la calle, allá se podía echar el cigarrito, Dios no se enteraba. Cosa rara, ¿no? O sea, Jehová está en su santo templo, dicen muchos en un letrero al frente, calle delante de él toda la tierra. Y entonces uno se pregunta, ¿por medio de qué rito o a partir de qué momento, a partir de qué misterio, este lugar que era un lugar común, un terreno X, se volvió una casa de Dios? Y la pregunta es si nosotros los seres humanos tenemos la prerrogativa de decidir al construir algo o comprar algún recinto para decir, a partir de ahora es la casa de Dios. Señor, estás obligado a vivir aquí. ¿Me explican? ¿Me explico? ¿Sí? O sea, que yo diga que es la casa de Dios, ¿por qué es la casa de Dios? El concepto judío, para no alargarme en eso, porque si no puedo hablar del templo todo el día y ya no paso de ahí. El concepto judío, tardío, también tardío, así como los templos son tardíos en el cristianismo, la idea de un templo judío es muy tardía. Nace en tiempos de un rey que se llamó Josías. El rey Josías vivió alrededor del año 622 antes de Cristo. Para que nos ubiquemos un poquito, Abraham vivió en el 2000 antes de Cristo, David en el 1000 antes de Cristo, Josías en el 622 antes de Cristo, más cerca de nosotros. Claro, todavía faltaban 600 años para que naciera Jesús, ¿no? Pero fue ese rey el que vio el peligro de que hubiera muchos templos en el pueblo, en el reino de Judá. Ya no había reino de Israel, solo había reino de Judá. ¿Qué peligro vio? Que el templo, o que si hubiera muchos templos, el pueblo se dividiera. ¿Cómo sucede? Que alguien que pusiera su templo y se constituyera en sacerdote, hiciera su propia doctrina. De hecho, ya había una rivalidad centenaria entre los sacerdotes descendientes de Aarón y los sacerdotes descendientes de Moisés. Y había habido casos en que algún levita o sacerdote había cometido tal idolatría que hasta había puesto al pueblo a adorar un efod, una especie de manto sagrado. Otros que habían puesto a adorar al pueblo un becerro de oro que era el trono de Dios, según ellos, ¿no? Así que el rey Josías dijo, si queremos mantener la unidad del pueblo, hay que mantener la unidad religiosa,
para no desaparecer como nuestros hermanos del reino del norte, las 10 tribus que ya desaparecieron. Y entonces decretó, en lo que llamamos la reforma deuteronomista, que solo se aceptaría un lugar donde ofrecer sacrificios a Dios. Y ese lugar sería el templo que se había construido en la capital, o lo que se había convertido en la capital, una ciudad que David le había quitado a los jebuseos, la ciudad de Jerusalén. Entonces, a partir del año 622, el judaísmo fue aceptando cada vez de manera más acendrada la idea de que solo podía haber un templo. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que algunos judíos que quisieron hacer un templo en otro lugar no pudieron. Muchos judíos que vivían en Egipto, especialmente en una ciudad llamada Elefantina, quisieron hacer su propio templo, estaban muy lejos de Jerusalén, pidieron ayuda al sacerdocio de Jerusalén, que no les ayudó. Otra consecuencia es que la gente que vivía en otra ciudad o país tenía que hacer peregrinaciones a Jerusalén, porque ahí estaba el único templo. Y entonces el Deuteronomio establecía la necesidad de las peregrinaciones cuando menos 3 veces al año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Así que sobre todo varones viajaban en esas fechas. Por eso en Pentecostés, ya se acuerdan, cuando el Espíritu Santo desciende, hay judíos de muchos lugares. ¿Por qué? Han venido en la peregrinación al único templo posible. Solo así entendemos por qué Jesús echó a los mercaderes. Porque la gente venía de lejos y no iba a traer cargando su pobre borrego, ¿no? Por kilómetros, por 1000 kilómetros. Mejor traía dinero y allí en el templo compraba un borrego para sacrificarlo a Dios. Pero los vendedores de borregos eran como los vendedores de los días de fiesta, ¿no? A cómo se ponen las flores de Nochebuena y el bacalao en estas fechas. ¿Sí? Bueno, eso hacían en el templo. Pero además el templo no aceptaba la ofrenda en cualquier moneda, ¿eh? Había que cambiar el dinero por moneda del templo y ya se parecía a Electra y esas cosas que te cobran mucho dinero por cambiarte dólares o algo así, ¿no? Por eso Jesús se enojó y expulsó a esa gente que explotaba la fe sincera de un pueblo sencillo. También otra consecuencia de que solo hubiera un templo es que hoy los judíos no tienen templo. ¿Ve? Los judíos sufrieron la destrucción de su templo en la invasión romana del año 70 después de Cristo. Allí se destruyó el templo de Jerusalén, que por cierto no tenía arca del pacto, porque esa se la habían robado los babilonios muchos siglos antes. Pero cuando los romanos lo destruyeron, el judaísmo, que empezaba a despegar como religión a partir de Esdras, se encontró de repente sin templo y disperso en muchos países del mundo. ¿Cómo lograría el judaísmo sobrevivir? Hubo una manera buena y una, pues no tan buena. La manera buena fue que a través de las Escrituras decidieron mantener su identidad como pueblo de Dios. Es decir, es a partir de entonces, de Esdras, que la Biblia se vuelve como un templo virtual. Así que cuando los romanos hacen otra dispersión, los judíos ya tienen las Escrituras allá donde van, especialmente la Septuaginta, por supuesto, ¿no? El otro aspecto que no es tan grande ventaja es que los judíos dijeron, bueno, cuando reconstruyamos el templo, tiene que estar en el mismo monte, exactamente en el mismo lugar, pero resulta que cuando los árabes se volvieron poderosos a partir del siglo VII después de Cristo, construyeron una mezquita en ese lugar. Una mezquita muy importante, la segunda más importante en el mundo.
Antes de eso, el emperador Adriano había prohibido que los judíos llegaran a Jerusalén, porque dijo, estos son unos rebeldes, cada vez que vienen hacen una revolución. Los judíos no pueden entrar a Jerusalén. Después los árabes tomaron Jerusalén. Y entonces, hasta la fecha, está esa mezquita, el domo de la roca, ¿no? Ahí en el monte Sión. Así que los judíos, aunque ya recuperaron parte de su tierra o su tierra, ya son otra vez un estado, no pueden construir su templo y dinero no les falta. ¿Por qué no pueden construir su templo? Porque lo quieren en el mismo lugar. ¿Ven? Entonces, esta es una esclavitud a un lugar. Y lo que tenemos que entender, y espero que irlo comunicando, es que el cristianismo trasciende la idea de lugares santos. En todo caso, el lugar santo de Dios es usted. ¿Me explico? Usted es el lugar santo de Dios. Pero como usted camina, el lugar santo va para muchos lados, ¿no? Y como usted conoce y entiende la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, usted percibe la santidad de cada lugar. ¿Sí me estoy explicando? Pero los judíos se quedaron esclavizados a la idea de un lugar y que además que ese lugar o ese templo tenía que estar exactamente ahí. Y por eso hasta la fecha no tienen templo, ¿no? Entonces cuando leemos que perseveraban unánimes cada día en el templo, no es en un templo cristiano, es en el templo judío de Jerusalén. Habíamos explicado, además, que vivían en comunidad porque la mayoría de ellos no eran residentes habituales de Jerusalén. Venían de Galilea y venían de otros países para la fiesta del Pentecostés. Se quedaron allí formando la comunidad cristiana. Aquellos que se bautizaron, aquellos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerda? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parte de esa perseverancia estaba en su actividad en el templo. Hay que preguntarnos a qué iban al templo. Básicamente a dos cosas. Número uno, a orar. Hay otros pasajes del libro de Hechos, como cuando dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración y se encontraron un cojo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a qué iban? A la oración. Esto es parte de aquel entendimiento antiguo, vamos a llamarle religioso. No estoy diciendo que el cristianismo no sea religión, eso sería un absurdo, rayano en la mentira. Por supuesto, el cristianismo es religión. Reunirnos, cantar, ofrendar, organizar, son actos religiosos. Lo que quiero decir es que el cristianismo no se detiene en lo religioso. Lo importante no es lo religioso, trasciende a lo religioso para predicar lo espiritual, la relación con una persona, la trascendencia de Dios. Dios no queda encerrado en ninguna religión. Dios no puede ser manipulado por ninguna de las prácticas religiosas. Ninguna práctica religiosa de ninguna religión tiene poder. Entonces, Dios es algo más que eso. En ese sentido, todavía estaban los cristianos de este primer momento, de estos primeros años, con la idea de que para orar era mejor ir al templo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando éramos católicos, pasar por un templo y decir, aquí puedo entrar y aquí Dios me puede oír mejor, ¿no? Era la idea. O incluso ciertos lugares, ciertos templos eran aceptados como que podría ser más fácil recibir un milagro, ¿no? Si voy a San Juan de los Lagos, si voy a la Villa, si voy a Chalma, no sé, ¿verdad? También como evangélicos, ¿no? Yo recuerdo, pues, en muchas iglesias hay un reclinatorio, mal llamado altar, no es un altar, es un reclinatorio.
Y muchas veces el pastor, hermanos, los que necesiten oración, vengan al frente. Y de verdad que uno pasaba con ese deseo de yo quiero ir ahí cerquita de Dios, ¿no? Y uno sentía que ahí en el reclinatorio iba a recibir más bendición. Yo lo viví, no lo estoy cuenteando. Bueno, eso le pasaba a los apóstoles. Vamos a orar al templo, ahí es la casa de Dios, ¿no? Ahí es el lugar en que la tradición, hasta el momento la arqueología no lo respalda, pero cuando menos la tradición dice que Salomón había hecho un templo fastuoso, ¿no? Entonces, Dios ahí está. Y ahí iban a orar. Esa era la primera cosa a la que iban. ¿Se acuerdan que perseveraban en las oraciones? Parte de esa práctica era la de ir al templo para orar. Pero, claro, cuando yo hablo de romper el ombligo, de ir trascendiendo el aspecto meramente religioso, hoy entendemos dónde puedo orar. En cualquier lugar. ¿Verdad que podemos orar en cualquier lugar? O de otra manera, pregúntese usted, ¿dónde Dios le escucha mejor? ¿En el reclinatorio de un templo o caminando por la calle? Si pasa a orar aquí al frente o en la última fila. Sí, a ese grado uno pensaba que en la última fila no era lo mismo que pasar al reclinatorio, ¿no, Ruti? Es lo mismo, o sea, pensábamos eso, o los que fueron a iglesias así. Hoy entendemos que Dios vive en nosotros, que somos templos caminantes, que lo importante no son los espacios, sino el corazón, ¿no? A veces se sacraliza tanto el frente que se hace un equivalente de lugar santísimo. No cualquiera puede pasar aquí, ¿no? Menos las mujeres, ¿eh? Si hay iglesias donde las mujeres no pueden pasar al frente ni a barrer porque son mujeres. Entonces sacralizamos lugares. No. Iban a orar. La segunda cosa, ¿a qué irían los cristianos al templo? ¿Cuál había sido el mandato? Recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya hemos hablado de la importancia de perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, pero no olvidemos que la misión y el mandato central al recibir el Espíritu Santo es ser testigos. Nosotros estamos aquí para ser testigos, cada uno de nosotros, no el pastor. Yo voy a la iglesia los domingos. El pastor, el evangelista, el misionero, ellos que testifiquen. A ver, ¿quiénes son testigos de Jesús? Todos tenemos que serlo, todos, sin excepción. Y no porque yo lo diga, si usted no se asume como un testigo, si no trabaja como un testigo, quien le va a demandar es Dios. Yo no le voy a demandar nada. Dios sí se lo va a demandar. Entonces ellos iban al templo a seguir compartiendo con sus paisanos que el Mesías ya había venido. Tiene que haber sido una de las actividades más importantes de los cristianos para ir al templo, ¿no? Compartir con los otros judíos, los palestinenses y los griegos. Ya hablaremos con más detalle de eso, judíos griegos. Iban a compartir, a pesar de que ese judaísmo, esos oficiales o autoridades representantes de ese templo fueron los que mataron al maestro. Interesante que a pesar de que ese judaísmo y esas autoridades mataron al maestro, ellos siguen en el templo y le siguen compartiendo a esas personas. Porque estamos llamados a amar y a compartir con nuestros perseguidores, ¿o no? No estamos llamados a pelearnos con ellos, a despreciarlos, a odiarlos, a hacerles el mal cuando podamos. Estamos llamados a amar y a predicar a nuestros perseguidores.
Y no importa, fíjese, los límites de una religión a veces no son tan importantes porque no pueden limitar lo que el Espíritu Santo hace. Yo he estado trabajando en algunas épocas en iglesias, en denominaciones, en las que en muchas cosas no estoy de acuerdo. No me peleo, no digo nada, pero me interesa más una cosa: hablarles de la certeza de la salvación y de la llenura del Espíritu Santo. Todas las otras prácticas y errores pues, se vuelven secundarios si entendemos que lo importante es el Espíritu Santo, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos los jóvenes allá en la iglesia, el avivamiento, pues queríamos tocar guitarras, cantar coritos y aplaudir y los pastores y levantar las manos, y los pastores que mandaron para tranquilizarnos dijeron, nada de eso, puros himnos. Muchos jóvenes se desanimaron y dijeron, yo dije, no, ¿cuál es el problema? Lo importante no es si usas guitarra o no guitarra, si cantas coritos o cantas himnos, si aplaudes o no aplaudes. ¿Qué es lo importante? Estar lleno del Espíritu Santo. Y cantar los himnos llenos del Espíritu Santo es otra cosa, ¿eh? Ya no es esa forma tan aburrida del canto, de la costumbre, ¿no? Hay otro canto, 5 estrofas, ay, a ver a qué hora se acaban. No, ya se siente la letra, ya nos hace llorar la letra, ya ofrecemos el corazón en la letra. No, estas limitantes del judaísmo o de las iglesias que quieren acallar avivamientos no pueden apagar el Espíritu si entendemos que el Espíritu trasciende a todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces los discípulos también iban al templo a seguir aprendiendo, porque era una costumbre que en ciertos pórticos, el templo tenía varios pórticos, se reunieran grupos con rabinos a estudiar. Estoy hablando siempre del atrio. Al lugar santo del templo solo entran los sacerdotes. Recuerde que en el lugar santo del templo, que es relativamente pequeño, más pequeño que esto, mucho más pequeño que esto, no había bancas ni sillas, porque ahí no entraba la gente, no era para ir a sentarse. El lugar santo era solo para que entraran sacerdotes a hacer sus oficios, punto. Todo lo demás, desde los sacrificios de los animales, las oraciones, las reuniones, las predicaciones, todo era en el patio, en el atrio. Así que en uno de los pórticos se reunían los cristianos. ¿Cuántos cristianos irían? Si la comunidad era de 3,000, 2,000, no sé, 500, 600 cristianos en una sección del patio, hablando de Jesús, aprendiendo más de lo que los apóstoles les enseñaban. ¿Se lo imagina bonito? ¿Verdad que sí? Es bonito, ¿no? Bueno, sigamos. Poco a poco se va a ir dando esa superación de la mera religiosidad hacia la trascendencia. Por ejemplo, los judíos o los apóstoles y discípulos, mejor dicho, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, apenas lo veían como un maestro o como un profeta. No se podía entender más, no eran teólogos. Cuando Jesús nació, este entendimiento que tuvieron los pastores, gracias a los ángeles, este entendimiento que tuvieron los magos, no lo tenía nadie más. Los discípulos, en la época adulta de Jesús, no sabían, no tenían claro quién era Jesús. Jesús es un maestro, es un profeta. Pero no eran teólogos de la cristología. No piense usted que desde la Navidad ya todo el mundo sabe, si este que nació es el Verbo eterno, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Rey de Reyes, el ascendido, transfigurado. Nadie sabe eso.
es poco a poco. Por eso en el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Y ya lo platicamos, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, ¿se acuerdan? ¿Por qué están tristes?, les preguntó. Y ellos dicen, es que pensamos que Jesús era el prometido, pero pues no era, ya lo mataron. ¿Sí ven? Bueno, cuando le dicen a Pedro y a los demás que Jesús ha resucitado y le dicen a las mujeres, ¿están locas ustedes, están histéricas? Es claro que ellos no entendían quién era Jesús, ni cuál era el plan de Jesús, ¿no? Cuando Jesús resucita, y lo vamos a ver en el sermón de Pedro, ¿o ya lo vimos en el sermón de Pedro? ¿Ya lo vimos en el sermón de Pedro o no? Sí, ya. A este Jesús que Dios resucitó, lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjese, todavía la óptica de Pedro es la exaltación del Jesús hombre. Todavía no tiene clara la teología que 60 años después tendrá Juan, hablando del Verbo eterno. Porque el entendimiento de quién es Jesús se va a dar como toda la revelación de la Biblia, poco a poco. Porque Dios se revela en la historia. Hoy por la mañana pensaba yo que mucha gente cuando lee la Biblia, y a veces creyentes y hasta no creyentes, cuando un no creyente dice, es que esto de la Biblia me parece absurdo, muchas veces es porque él está esperando que la Biblia sea un libro dictado por Dios. Y no sé por qué mecanismo nos es tan difícil ver la Biblia con otra óptica. La Biblia no es un libro dictado por Dios en el que cada palabra es una especie de prescripción de cómo son o deben ser las cosas. La Biblia es un registro de un entendimiento paulatino, de una revelación progresiva. Hay que entenderlo así. No vemos un pasaje aislado como algo dictado por Dios y esto es así. Tenemos que ver ese pasaje en la dimensión de la historia. Yo les decía la vez pasada, si quitamos la historia, nos quedamos con pura magia. Y si quitamos la revelación, nos quedamos con pura historia sin más sentido, ¿no? Es la revelación en la historia, es las dos cosas, la revelación en la historia. Así que Jesús no fue plenamente comprendido ni por sus discípulos, bueno, menos por el pueblo o sus enemigos que lo vieron como un falso profeta. Isaías 53 lo dice hablando de la cruz, ¿no? Pensamos que Dios lo estaba castigando, que Dios lo estaba quebrantando. ¿Y por qué quebrantaría Dios a un hombre? Por su maldad, por su error. Esa era la óptica acerca de Jesús. Fue poco a poco. Les pongo un ejemplo que ya vamos a ver más adelante. La primera oración a Jesús la tenemos en el libro de los Hechos. Tal vez usted se ha preguntado a veces si hay que orarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, por supuesto hay que orarle al Padre, pero la primera oración a Jesús la hace Esteban cuando está muriendo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya no es solo el Jesús resucitado a quien Dios acredita de esa manera como Mesías. Es un Jesús ascendido que es quien recibirá el alma de Esteban. Y luego llegaremos a Pablo. La ascensión de Jesús es que Él está sobre todo poder, dominio y potestad visible e invisible, sobre toda creación. Incluso al entendimiento de que todo fue creado por Él y para Él. Eso que Pablo llegó a entender, no lo entendía Pedro en su momento, ni Juan. ¿Me explico? Es una progresión. Parte de esa progresión y de esa ruptura del ombligo, y perdónenme que lo vuelva a mencionar, es el paso que se irá dando después en el libro de los Hechos del texto hebreo a la Septuaginta. No en este instante, no, porque seguramente la lengua más hablada es el arameo. Aunque, como veremos en el problema de los diáconos, muchos judíos eran griegos. No todos eran de habla aramea, muchos eran de habla griega. Pero hasta aquí, diríamos, los judíos palestinenses
conocían el hebreo y si acaso targumim o traducciones orales del hebreo al arameo. Pero este camino que poco a poco la Iglesia irá tomando hasta llegar a conformar el Nuevo Testamento hacia el griego, es parte de esa ruptura del ombligo, ¿sí? Muy bien. Pero el verso tiene otro punto que dice ahí. Y partiendo el pan en las casas. Entonces la actividad de la comunidad cristiana se dividía en dos partes, ¿no? Las reuniones en el templo judío, que no era su templo, digamos hoy una iglesia cristiana que tiene un templo, es su templo, ¿no? Ante el gobierno y ante todo el mundo, esa iglesia era la propietaria de ese templo. La iglesia primitiva no era la propietaria del templo judío, eran asistentes. Pero además de eso, se reunían frecuentemente en las casas. ¿Qué hacían en las casas? Déjeme ponerlo en términos contemporáneos, sus células. Hacían su célula. ¿Usted cree que algún creyente tenía una casa donde cupieran los 3,000? Pues no. Entonces se reunían en las casas. Usted puede ofrecer su casa para una célula y allí mismo invitar otros amigos y vecinos para que escuchen la palabra de Dios. La reunión en casas tiene muchas ventajas. Primero, era una manera de comenzar a entender que Dios estaba en todas partes, ¿no? O sea, no estamos allá en el templo, estamos aquí. Pero entonces aquí está Dios. El Evangelio de Juan todavía no se escribía. Cuando yo estoy contando esto, todavía no existe el Evangelio de Juan. Ni Pablo siquiera se ha convertido, ¿eh? Por favor, tengamos eso en mente. ¿Sí? Es después Juan el que dirá, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero esa conciencia empieza a adquirirse en las casas. Como les conté alguna vez que nos pasó a nosotros al salir de la iglesia, ¿no? Metodista y reunirnos en una casa, yo siempre me preguntaba, ¿a qué iglesia ahora nos vamos a ir o qué tenemos que hacer para hacer una iglesia? Y realmente me pregunté si lo que constituía la iglesia, pensando que la iglesia era el lugar, si ponemos un púlpito, un reclinatorio, unas flores, ¿ya somos iglesia? Pensando en eso, pues empecé también a entender, no, la iglesia somos nosotros, con o sin púlpito, con o sin casa. Imaginen los cristianos perseguidos, reunidos allá en el monte, a escondidas, en las catacumbas. ¿Cuál púlpito? ¿Cuál reclinatorio? No, nada de eso, ¿ok? Esta conciencia empezaron a tomarla. Pero además hay la posibilidad de que todos crezcamos más y nos edifiquemos mutuamente. Cuando hablamos de perseverar en la comunión, si hubiéramos aquí 3,000 personas, ¿habrá mucha comunión? En las iglesias grandes, y a mucha gente le gustan por eso, llega tarde, se sienta hasta atrás y se va sin que nadie lo salude. No quiere ver a nadie, solo quiere ir al culto, a la misa, ¿no? Se trata de eso. Y precisamente cuando en la misa se dice, dense la paz, eso es de lo que se trata, ¿no? Que tendríamos que entender que hay que saludarnos, amarnos, darnos el ósculo santo, porque en una célula donde somos 10, somos 7, somos 12, nos podemos conocer, podemos hacer amistad, conocer nuestras necesidades, ayudarnos y, muy importante, desarrollar los dones del Espíritu. Vamos a pensar que aquí algunos hermanos tengan el don de profecía. A ver, levanten la mano, ¿quiénes tienen el don de profecía? Nadie, bueno. El don de sanidades.
Nadie. El don de discernimiento ya. El don de ciencia. Bueno, andamos mal en eso de los dones. Pero ya predicamos de eso, hermanos. Repasen las predicaciones de la carta a los Corintios. Le vamos a pedir a Samuel que nos ayude a subir al canal Estudios Cristian Gómez lo que falta de los estudios de Corintios, para que tengan ahí a la mano lo que dijimos de los dones, ¿sí? Y entran a ese canal, Estudios Cristian Gómez, listas de reproducción, Corintios. Repasen los dones. Acuérdense que los dones se anhelan, se procuran. Si usted está esperando, a ver un día que Dios me dé un don y me diga, porque si no, no me entero. A ver si un día viene el pastor o un apóstol y me pone las manos y me dice, yo te adivino que tienes el don fulano. Si usted está esperando eso, pues va a venir Cristo y así usted se va a quedar. Sin dones, no que se va a quedar aquí, sin dones. Los dones se anhelan, se procuran, se piden y se ejercen. ¿Sí me explico? Bueno, en las células podemos ejercer los dones. Que imagínense que hubiera aquí 10, 12 hermanos con don de profecía, que son pequeñas predicaciones o grandes predicaciones. ¿Vamos a tener 12 sermones en una reunión? Bueno, pues no salimos, ¿verdad? Entonces, en una reunión donde habemos muchos, solo podemos participar al frente pocos. Pero en una célula, todos podemos desarrollar nuestros dones y ejercerlos. Ya que estamos hablando de esas reuniones en casa, acuérdense que hay circunstancias que las van a hacer indispensables. Por ejemplo, otro terremoto que no nos permita transportarnos. ¿Es una posibilidad en esta ciudad? Sí. ¿Otra ola de pandemia y cuarentena es posible? Posible. ¿Persecución que cierre los templos y demás? ¿Es posible? ¿Saben que en Inglaterra acaban de meter a la cárcel a una mujer por estar orando en silencio? De ese tamaño, sí, en serio. Entonces, en esas circunstancias y otras parecidas, solo las células nos permitirían sobrevivir. Hay que reunirnos. Hermanos, a la distancia, no me olvido de ustedes. Muchas células transmiten su reunión. Aún así, usted puede añadirse a esa célula y además del culto del domingo, participar en la semana en otra reunión más pequeña donde lo conozcan bien y usted platique, pregunte sus dudas. En las células vamos a estar repasando la lectura del Pentateuco. Vamos a reforzar este plan anual de estudios, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a reforzar? Los diferentes grupos, mujeres, células, jóvenes, niños, nuestros temas tienen que versar sobre Pentateuco, ¿sí? De tal manera que toda la iglesia acabe bien preparada, bien preparada. Otra actividad que se hace en las células, que ya mencioné, la evangelización. ¿No es más fácil que el vecinito, el amiguito, vaya a su casa a tomar un cafecito? Oiga, si las que venden Tupperware y Avon y esas cosas, juntan a todas las vecinas ahí y les venden a fuerzas, ¿no? Usted no puede juntar a sus vecinos para que escuchen el evangelio, ofrecerles un cafecito, unas galletitas, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa hacían en las células? Partían el pan. ¿Ya se acuerda usted qué cosa es el partimiento del pan? La Santa Cena. El partimiento del pan es la Santa Cena. ¿Se ha fijado que los domingos ya no hacemos la Santa Cena? ¿Sí se ha fijado? Bueno, los que llegan tarde no se han fijado porque como lo hacíamos al principio.
¿Por qué la dejamos de hacer? Aquí. Porque la estamos haciendo en las células. Así que, intégrese a una célula. Mire, las células pueden hacerse muy flexibles. Si usted me dice, hermano, es que yo solo descanso los lunes, bueno, pues busque una célula que se reúne el lunes, o pida una célula el lunes, ¿no? O solo puedo en la mañana, pues pida una célula en la mañana. Eso no es obstáculo, ¿me explico? Todos tenemos que integrarnos. El partimiento del pan, eso es parte del corte del cordón umbilical. Porque en el templo de Jerusalén, que no era de los cristianos, sí hablaban de Cristo, pero no podían hacer más. Pero en las casas repetían con frecuencia lo que Jesús les había ordenado en aquella última comida. ¿Se acuerdan? La cena de Pascua antes de morir que Jesús tomó con sus amigos. Y cuando les daba el pan y cuando les daba la copa, les dijo, hagan esto en memoria de mí. Después Pablo recuperará también una tradición oral y dirá que perseveren y que todas las veces que coman ese pan y beban la copa, se anuncia la muerte del Señor. Entonces esta comunidad cristiana, ¿qué hacía en las casas, entre otras cosas? Poner en el centro a Jesús en dos sentidos. Primero, su sacrificio vicario, es decir, su sacrificio en vez de nosotros. Segundo, entender que el Cristo vivo estaba allí comiendo con ellos. ¿Se acuerdan que en eso hemos insistido? El cuerpo de Cristo no es el pan. El pan representó y representa el cuerpo de Cristo, pero el pan no es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Cristo no está en el pan, es en lo que comemos. Cristo no está en el pan. Pero Cristo está con nosotros presente en esa comida. Hay una diferencia, ¿no? No se convierte en un pan mágico, en un pan especial, en un pan con poder, en un pan sagrado. Es un pan. Alguien ya se enojó porque dijimos que es un pan, simplemente, ¿no? La Santa Cena es la conciencia, una actividad que fortalece el entendimiento de que somos un cuerpo y de que el Cristo vivo está con nosotros comiendo. ¿Se acuerda que comiendo qué quiere decir? ¿Qué quiere decir comiendo? En comunión, conviviendo, haciéndose parte de, ¿no? Entonces, es eso. En las casas mantenían esa unidad y esa conciencia de la centralidad de Cristo a través del partimiento del pan. ¿Cómo partían ese pan? Con alegría. La alegría es resultado de estar lleno del Espíritu Santo. La alegría es resultado de esa comunión con el Jesús vivo, con ese Jesús presente en la comida. Por eso hay alegría. Si hay pruebas, todavía eran un grupo sospechoso, seguirán siendo un grupo perseguido, un grupo menospreciado. Lo vamos a ver todo eso en los siguientes episodios, pero comen con alegría y sencillez de corazón. Saben, los hombres, los humanos pues, somos muy proclives a lo ritual, a lo misterioso, a la parafernalia, porque, no sé, pensamos que eso como que tiene algún poder espiritual, mágico, religioso, ¿no?
O sea, si yo me pusiera mejor una especie de toga, ¿sí? Alguna mitra, hiciéramos aquí unos pases mágicos, ¿sí? La Santa Cena así bien misteriosa, ¿no? No, es que allí sí, hay una iglesia seria. No se trata de ser una iglesia seria en el sentido de la magia, del rito, de la exterioridad, sino de la entrega. Y lo demás se hace con sencillez, con sencillez. Ojalá que mantengamos esa sencillez en todo, ¿no? No tenemos ritos muy elaborados, ni vestimentas especiales, ni un lugar con ciertos adornos sagrados. Sencillez de corazón. ¿Por qué? ¿De qué se trata? De una relación con Cristo. ¿De acuerdo? Entonces ahí se reunían con alegría y sencillez de corazón. Así que en los inicios del cristianismo no había templos cristianos. Esto que es ahora muy común, templos cristianos por todos lados, cuando el cristianismo nace, no tiene templos por prácticamente 4 siglos. Esto es más difícil de entender a las iglesias que centran toda su vida eclesiástica en el templo, ¿no? Todo se hace en el templo, todo es del templo, el templo es la casa de Dios, etc. ¿De verdad hay iglesias? Todo está centrado en el templo, incluso a las personas que queremos compartirles al templo. Todo es el templo. Pero los primeros cristianos no tuvieron templos. Ya vimos que se reunían ¿dónde? En las casas. Luego en la carta a los romanos veremos que Pablo manda unos saludos y dice, salúdame a fulanito, a perenganita, a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Las iglesias estaban en las casas, porque las iglesias no eran los lugares, ya dijimos, sino las personas. Más adelante vino la persecución y por eso yo les mencionaba que los cristianos se tenían que reunir a escondidas, en un cerro, en el campo, en las catacumbas. No eran templos y Dios está allí tan presente como los llamados templos, ¿no? Es la omnipresencia divina. Un poco más adelante, en algunas regiones que el cristianismo tuvo ciertos periodos de paz, sí había casas más adecuadas, las loca eclesiástica. Loca es el plural masculino de loci, lugar. No vayan a pensar que es una loca. Los lugares eclesiásticos, pero todavía no se llamaban templos. Es hasta después del año 313, con el emperador Constantino, que decreta el edicto de tolerancia para los cristianos y comienza a favorecer a los cristianos, cuando los cristianos empiezan incluso a recibir edificios que antes tenían otros destinos. Por ejemplo, las basílicas. Las basílicas eran los auditorios forenses, ahí se reunían los jueces y tenían precisamente algunas partes de la arquitectura que hoy tienen los templos. Por ejemplo, aquí comenté, tenían el ábside o hemiciclo donde se sentaba el tribunal, tenían el lugar de los administradores, que luego ocupó el coro, ya entre los cristianos. Después se hicieron 2 púlpitos, uno para la lectura del Evangelio, otro para la lectura de las epístolas, un pórtico o atrio, y a muchos se les añadió una nave transversal para que pareciera una cruz. Pero todo eso fue una adopción y adaptación de edificios romanos que tenían antes otro objetivo. Cuando el sincretismo se hace más agudo, se heredaron hasta templos que habían sido de dioses paganos, con todo y sus estatuas. Fue cuando comenzó la veneración de imágenes y resultó que el templo de Zeus tenía una estatua, San Pedro, ¿sí?
que el templo de Hefesto tenía la estatua del dios del fuego. Bueno, pues será el santo patrono de los herreros. Y así el cristianismo comenzó sus desviaciones del Nuevo Testamento y comenzó a reducir la relación con Dios a lugares sagrados. Y comenzó a pensar que solo los oficiales de esos lugares sagrados podrían proporcionarnos la salvación. Se perdió la sencillez de corazón. Se perdió la vida del Espíritu. Se perdió el que fuésemos una comunión, una asamblea, para convertir a la iglesia en una institución. Se perdió la sencillez y las reuniones en las casas para convertir la Santa Cena en un sacramento. Se perdió la igualdad y la hermandad de los hermanos para convertirla en jerarquías. Eso es lo que la iglesia sufrió. Por eso debemos ser muy cuidadosos en este modelo al que queremos volver. En aquellos primeros templos, los hombres se sentaban a la derecha, las mujeres a la izquierda, las jóvenes vírgenes en una sala de arriba. Y esto cobró más auge a partir de San Ambrosio, de Milán, que dio mayor impulso a la construcción y al diseño de los grandes templos. Claro, no menospreciamos la arquitectura de esos templos, es maravillosa. Damos gracias a Dios por cada lugar donde la iglesia se pueda reunir. Lo único que quiero dejar claro es que el templo somos los creyentes. Que los primeros cristianos lo entendieron poco a poco. Por eso se reunían en el templo judío. Pero además tenían el objetivo de seguir compartiendo con sus hermanos judíos. Es entendible, ¿no? Poco a poco tuvieron que salir. Los expulsaron, los persiguieron, luego el templo fue destruido, en fin. La liturgia hebrea del templo dio lugar a la liturgia griega de la iglesia primitiva. Y así el ombligo se fue rompiendo. Porque la iglesia, a pesar de su nexo con el judaísmo, se reunía en las casas para proclamar a Cristo en el centro de la fe. El cristianismo no nace como una religión diferente del judaísmo. No es que Jesús dice, yo vengo a fundar una religión nueva, el cristianismo. Jesús no hace eso. Jesús es un judío, todos sus discípulos son judíos, los cristianos de los primeros 20 años, todos son judíos, se asumen como judíos. El problema es que las estructuras de la religión judía no pueden contener la nueva creación. La nueva creación tiene que rebasar, tiene que trascender a la religiosidad, ¿no? Esa va a ser la razón por la que el cristianismo comenzará a desprenderse para proclamar no una religión, sino una persona. No una ley ni una moral, sino una persona. No unas obras para podernos salvar, sino la encarnación de un Dios que viene a salvarnos. Y eso dará pie pues a una separación definitiva que estamos viviendo hoy. Cuidado, con esto cierro, no regresemos, no pretendamos regresar a lo que Pablo llama los rudimentos, las obras muertas, la religiosidad judía. No necesitamos eso. Estamos viviendo la trascendencia de la nueva creación. Amén.